Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia. Ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los digitales. La Cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. Están menospreciando las instituciones españolas y las europeas, y también las catalanas. Y están menospreciando sobre todo al conjunto de los españoles y de forma especial a los catalanes. Deben saber, y no es la primera vez que lo hemos dicho, que cumpliendo con nuestra obligación, de la que saben no vamos a abdicar, vamos a defender la democracia, vamos a defender la libertad y vamos a defender los derechos. Yo no soy, ningún sospechoso de haber mantenido discrepancias muy profundas, políticamente hablando, con el actual presidente del Gobierno. También en la cuestión catalana. Pero este no es momento ni de siglas ni de partidos políticos. Este es un momento de defender el Estado de Derecho, la democracia, la Constitución española y la integridad territorial de nuestro país. Ha llegado el momento en que nosotros ya no podemos hacer más de lo que hemos hecho. También por parte del Gobierno se nos ha dicho que nosotros tenemos un papel exclusivamente como grupo parlamentario. No estamos en el Gobierno, con lo cual ellos nos piden, ¿no?, ser los únicos responsables de esta operativa, y nosotros también ha llegado el momento que entendemos que ya no podemos hacer más de lo que hemos hecho, con lo cual es evidente que situamos la responsabilidad de la operativa del referéndum en el Gobierno, sin que se nos escape pues las dificultades que va a poner el Estado y poniendo en valor justamente que esto tiene que ser una defensa colectiva. ¿Dónde están las direcciones y los DNIs de los catalanes que estáis cogiendo de manera ilegal? Y no sabemos si los tiene un voluntario de la ANC en una sede de no sé dónde. ¿Dónde están los derechos de los funcionarios que tienen derecho a que nadie lo obligue a ponerse contra la espada y la pared? Por ejemplo, los Mossos, y acabo con esto. Los Mossos d'Esquadra no son la Guardia Pretoriana de Puigdemont, son una policía moderna, judicial. Por tanto, si reciben una orden de un juez, la tienen que cumplir. No pueden recibir una orden de un político que le diga: no, usted no cumple la ley. La mayoría de catalanes viven en municipios cuyos ayuntamientos no van a cometer ninguna ilegalidad, cuyos ayuntamientos no van a proporcionar locales para una consulta ilegal. Eso nos parece lo más relevante y, desde luego, nosotros vamos a acompañar a todos aquellos ciudadanos y ciudadanas de Cataluña que, siendo incluso independentistas, no aceptan de ninguna manera que se rompa con la legalidad. Mucho más temprano que tarde, de nuevo, abrirán la grande Alameda por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Viva! Muy buenos días, cafetera, bienvenidos una mañana más a este espacio, a este programa en el que tratamos de analizar qué es lo que está ocurriendo en una jornada hoy bien simbólica, el 11 de septiembre, sabéis, es el día del aniversario del golpe de Estado de Chile, que siempre queda en segundo plano frente a la diada, porque aquí en España pues los focos se giran siempre, y más en estos días en el que hay tantísimo interés, pero es un día trascendental en muchos sentidos, también
es un día icónico porque en un día como hoy se produjeron los atentados del 11 de septiembre en Nueva York. Y bueno, hoy planeando sobre estas dos, precisamente ahora mismo está de Trending Topic Allende vive. Es uno de los hashtags que está de Trending Topic. Bueno, pues planeando sobre estas noticias, trataremos de analizar qué es lo que está ocurriendo, especialmente en un día en el que, como digo, se celebra la Diada también en Cataluña y como queda tan cerca ya el 1 de octubre y hay tanta expectación en torno a qué es lo que va a ocurrir y cómo va a reaccionar el gobierno, pues tenemos mucho interés en hablar sobre este asunto. Así que muy buenos días a todos, hoy con un hashtag almohadilla, la cafetera custodiada. Almohadilla, la cafetera custodiada. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo eres la Resistencia y no estás sola. Un saludo muy especial a todos aquellos que se van a incorporar en diferido, que lo están escuchando ahora mismo en diferido. Son nuestra retaguardia, que mantienen viva la llama del amor, y también aquellas personas que se están incorporando en directo. Muchos de ellos desde diferentes lugares del mundo. Cristian Iglesias, Rodrigo Martínez, Marla Singel, Pedro Quintana, enfermero Salesa, tantos y tantas amigas, Alicia en Marea, Begoña, Marco Vilópez, también Ángel Trianero veo por aquí. En fin, tantas y tantas personas que, como digo, nos van a ayudar a analizar y son una suerte de focus group, de CIS particular con el que tomamos la temperatura a la ciudadanía. Hefesto, Sudadita, Begoña, Sergio, CH, Figueroa Maroñas, Carmen Quintana, Maite, José Luis, Hardy Useful, David Sánchez. Bueno, muchísimas gracias a todos, Filosofía Perdida, Norma Echarte, muchísimas gracias a todos por vuestra ayuda. Ya sabéis que en el programa hay un programa paralelo que sucede en las redes sociales, en Twitter, también en el chat del programa, y es un programa en el que, digamos, un debate que se establece y que es también una especie de asamblea paralela donde se discute, se habla de política, así que estáis invitados a pasar. Muy buenos días, María.es, muy buenos días, Emilio Silva. Muy buenos días, Fernando. Abro los micrófonos. ¿Qué tal habéis pasado el fin de semana? Muy bien. Correctamente. Eso es todo lo que tenéis que decir de vuestro fin de semana. Sí. ¿Y tú? Bueno, pues luego le contaré yo a los oyentes cómo lo habéis pasado de verdad. Hacia el final del programa será... luego ya cuando hagamos... Yo he traído una torta segoviana, ¿eh? Es verdad, pero oye, si he puesto el café a calentar y no le habéis hecho he traído caso. una torta segoviana de Balsaín. Es verdad que has estado en Balsaín. Balsaín es un sitio estupendo para pasear. Está muy agradable. Maravillosamente. Sí, y te has traído una torta segoviana. Bueno, pues le vamos a dar buena cuenta ahora durante el programa. Pero que he puesto el café, por si queréis cogerlo. No seáis tontas, tímidas, que está ahí puesto encima de la encimera. Lo he puesto a calentar. Cuando lo vayáis a tomar ya está frío. ¿Cómo me diréis a mí? Que si el café de la cafetera es café frío. Bueno, luego en el Periscopio Cafetero hablaremos de eso. Yo estuve en el rastro, luego os cuento, porque me compré una camiseta muy divertida. Luego lo voy a enseñar en el Periscopio Cafetero. Es una camiseta clandestina. Hay una cierta ironía en que la lleve puesta, pero luego hablamos de eso. Bueno, hoy tenemos un par de entrevistas muy interesantes. Vamos a hablar con Jordi Sánchez, es el presidente de la Asamblea Nacional Catalana, de la ANC, y como hoy va a ser una jornada bien intensa, pero además es que ya sabéis que tenemos a la vista la celebración de este referéndum y ya se empieza a respirar una cierta tensión en torno a esto, así que bueno, pues queremos hablar con él para ver hasta dónde podemos prever en cierta medida qué es lo que va a ocurrir. Pero este fin de semana se ha celebrado también en Aragón, se ha celebrado una reunión estatal de las Mareas Blancas, un encuentro estatal. Y queremos hablar con Juana Moya para que nos explique un poco a qué conclusiones se ha llegado, porque observamos también un importante y creciente deterioro de la sanidad pública y tiene mucha trascendencia que se hayan reunido los resistentes de la Marea Blanca para analizar las próximas campañas, las próximas iniciativas y dónde colocar el foco. Así que hablaremos también con ella a lo largo del programa. Estás escuchando La Cafetera. Si lo estás haciendo, no estás sola.
¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Pues mira, les saludo ahora mismo a todos los oyentes desde la ciudad de South Beach. Llevamos metidos en el apartamento desde ayer por la tarde. Esta mañana hemos empezado a sentir los primeros látigos fuertes del huracán Irma. Estamos en un cuarto piso de un edificio mirando hacia el norte, lo cual nos beneficia en cuanto a que el huracán está viniendo desde el sur, con lo cual los vecinos que tienen el apartamento mirando hacia el otro lado han tenido que abandonar sus apartamentos y están todos en los pasillos. Ahora que salimos pues los vemos con linternas y algunos tomando vino y bueno, haciendo lo que pueden para pasar este momento. Nosotros, sin embargo, la verdad que somos 3 matrimonios, hemos estado jugando al Risk todo el día. Sí es verdad que el sonido del viento pues sí, impresiona bastante, pero incluso te digo que hemos tenido la oportunidad de abrir la terraza, ya que nuestro apartamento es una especie de búnker, ¿no? La terraza en la cual el viento no se aprecia tanto como en el exterior, y la verdad que ha sido impresionante, ¿no? Ver algunos de los azotes del huracán. Ahora mismo me he tenido que meter dentro porque está pasando la peor parte. El huracán ya debe estar a nuestra altura y sigue subiendo para hacer contacto ya en la zona de Naples y de Marco Island. Así que bueno, vamos a seguir aquí hasta que nos dejen salir. De Miami Beach, un saludo muy grande a toda la Resistencia y a todos los oyentes de La Cafetera. Piero Menor, que se encuentra precisamente, Piero, en el epicentro, en el pleno huracán, ahí en Miami, con la fortuna que ha tenido que el apartamento en el que se encuentran está en la parte de atrás del edificio, y aunque está en primera línea de playa y ve la costa perfectamente, pero está mirando hacia el otro lado, está mirando hacia dentro de la ciudad, por lo tanto, solamente si se asoma hacia un lateral, observa y recibe, por tanto, el impacto del huracán, pero se encuentra en esta parte interior, dice él, de los apartamentos, y toda la gente que se encuentra, toda la gente que vive en los apartamentos que miran hacia el mar, pues están por los pasillos del edificio, pero en pleno epicentro de un huracán que ha sido terrible en otros lugares del mundo. Sabéis por dónde ha pasado, de las regiones de alrededor, de las islas, la zona de Cuba. Ha tenido importantes consecuencias y hay mucha preocupación por cómo pueda seguir este desastre. Y Piero Menor nos está enviando audios a lo largo de toda la noche desde porque paradójicamente no han perdido la conexión a Internet, ¿no? Que este es uno de los fenómenos increíbles de la sociedad que estamos viviendo, ¿no? Que prácticamente te permite observar a tiempo real tragedias y sucesos de esta naturaleza. Bueno, pues de Piero Menor iremos teniendo, además nos ha dicho que iba a seguir dándonos cuenta a lo largo del programa de cómo estaba la situación, y bueno, siendo un oyente de este programa nos provoca especial cariño, pero vamos, su familia, que sepa que está perfectamente bien y que se encuentra, eso sí, en uno de los epicentros de los epicentros informativos del mundo en este momento, porque está todos los medios de comunicación internacionales con la mirada puesta allí. Estás escuchando La Cafetera. Bueno, yo os decía hoy, aunque esa es una de las imágenes precisamente de portada en los periódicos, de las fotografías de portada, dice, lo lleva precisamente el periódico El País en su portada. Miren por sus vecinos, por su familia, ayuden a quien puedan. Irma impacta en Florida, pone a prueba la masiva evacuación y deja al menos 3 muertos y a 1,3 millones de personas sin luz. Además, el huracán cambió de dirección y nos decía Piero que toda la gente que había evacuado, al ver en los informativos que el huracán había cambiado de dirección hacia otros lugares de Florida que no están tan preparados como Miami para recibir el impacto de un huracán, estaban volviendo, pero ya con las tormentas comenzadas. En fin, bueno, 1,3 millones de personas sin luz, dice el periódico El País en su portada, con una imagen muy impactante, el río Miami desbordado a su paso por la ciudad a causa del Irma, y se ven en la altura del río que ha alcanzado en algunos lugares, tapando calles, carreteras, pero hasta la altura de las señales. Una cosa impactante, y las imágenes del viento que se circulan por internet, por Twitter, son verdaderamente espectaculares. Esa es la imagen de portada del periódico El País. No es el único periódico internacional que lleva esa imagen, también nacional. El periódico ABC dice: la furia de Irma convierte en un infierno la costa oeste de Florida, dice el periódico ABC, con otra de estas avenidas completamente anegada por el agua. La misma imagen, o imagen similar, también en el periódico La Vanguardia: el Irma embiste Florida y causa daños catastróficos. Inundaciones y vientos de más de 215 kilómetros por hora hacen estragos en la península, que mantiene 2 millones de hogares sin electricidad, dice
el periódico La Vanguardia. En todo caso, también nos decía Piero Menor, dice, cuidado con las imágenes catastrofistas que se están ofreciendo en algunos medios de comunicación. De hecho, cuando más impactantes eran las imágenes de televisión, Piero salió a sacar a su perro por las calles de Miami y había una tranquilidad absoluta. Y él mismo dice en el vídeo, que fue un vídeo en Facebook Live, decía, bueno, esto es muy llamativo porque, sin embargo, pongo la televisión y los reporteros parece que están anhelando encontrar un rincón donde esté soplando la mayor cantidad de viento. No es la situación de este momento porque sí que es bastante fuerte la velocidad del viento, pero dice, hombre, de aquí a la exageración de los... pues un poco lo que viven los medios de la inmediatez, la necesidad de la espectacularidad, pues también hay un territorio, ¿no? Claro, esto en Miami, hay zonas pobres a las que ha golpeado en toda esa costa, pues que, en fin, las consecuencias ya sabéis, han sido catastróficas, ¿no? Luego están muy preocupados con cómo va a estar la ciudad a continuación, porque es verdad que las inundaciones son muy abundantes y cuando puedan salir de casa y se observe cuando deje de llover, pues, en fin. Pero bueno, en Florida parece las últimas informaciones apuntan a 3 muertos, solamente en las zonas de alrededor de Cuba, no en la isla de Cuba, pero en las islas de alrededor se han producido 25, ¿no? Así que bueno, no es pero que nos sirve para dimensionar, ¿no? No es por restarle importancia porque, oye, es una evacuación masiva, son millones de personas y mucha preocupación y tiene relevancia, evidentemente, ¿no? Pero por colocarlo todo en su justa dimensión. Más las alertas que un lápiz. Bueno, pero hoy, como os decía, sin embargo, aquí en la prensa nacional, aunque esa es la imagen de portada en algunos medios de comunicación, pero el tema que sigue acompañando las portadas de los periódicos es el dilema, el debate, el pulso que se vive con Cataluña. Dice el periódico El País, los separatistas utilizan la calle para impulsar la consulta ilegal. La Generalitat se vuelca en la diada secesionista en una Cataluña dividida y Rajoy recurre al CNI para bloquear la organización del referéndum. Sin embargo, por las redes sociales vuelan las imágenes de intervenciones de la Guardia Civil en pequeñas imprentas, en medios de comunicación, con una gran contestación social, con una gran protesta, porque la imagen no deja de ser bastante icónica. Tiene también la prensa internacional bastante inquieta con este asunto. Y dice el periódico El País que tras consumarse el desafío independentista, Mariano Rajoy enfatizó que impedirá el referéndum, dice, con todos los instrumentos en su mano, sin renunciar a nada. El presidente ha recurrido a los servicios de inteligencia, empezando por el CNI, para bloquear la logística de la consulta, buscando e interceptando urnas, papeletas y otros instrumentos. Rajoy desarrolla su estrategia con el apoyo de un reducido grupo de altos cargos en el que figuran su número 2, Soraya Sáez de Santamaría, y el director general del CNI, Félix Sanz Roldán, dice el periódico El País en su portada. También en el periódico El Mundo dice, el 60% de los españoles exige que se impida el referéndum, espaldarazo mayoritario de los votantes del PP, el PSOE y Ciudadanos a la estrategia de Mariano Rajoy, y 1 de cada 2 encuestados pide al gobierno que aplique el artículo 155 de la Constitución. 1/3 de los electores de Podemos, dice, rechaza la sintonía del partido con el soberanismo, dice el periódico El País, el periódico El Mundo en su portada, perdón. Y también lo vemos en La Vanguardia. En La Vanguardia dice, Puigdemont fía el futuro del 1 de octubre a la respuesta en la calle. Y en La Razón, el soberanismo cuesta 836 millones de euros al año a los catalanes. Las portadas de los periódicos, como digo, con la mirada muy colocada en el próximo 1 de octubre y en la celebración hoy de la Diada. Estás escuchando La Cafetera. I know
never loved so much. It seems that everybody is counting upon you. Yeah. Thank you for restoring my faith. I felt so lonely and lost, but now hopes and dreams, sunken things we have. Bueno, pues os decía, hoy los medios de comunicación todos siguen con la mirada puesta en Cataluña, en lo que supone este debate, este pulso que se está viviendo tan intenso frente al 1 de octubre y ahora con la mirada muy puesta en la diada. Bueno, y por eso teníamos un gran interés en hablar hoy con Jordi Sánchez, el presidente de la ANC. Jordi Sánchez, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Pues la verdad se observa con una cierta inquietud el calendario que hay por delante, pero hoy mismo tenemos esta celebración a 3 semanas del 1 de octubre. ¿Cómo se va a celebrar esto en Cataluña? Bueno, pues yo creo que hoy será una jornada festiva en el sentido más estricto del término, ¿no? No solo porque es una jornada de fiesta laborable, sino porque creo que habrá una ilusión que se expresará en la calle con absoluta normalidad, como ha venido ocurriendo en los últimos años. Y de hecho yo creo que tendríamos que estar todos los demócratas satisfechos de que pudiéramos llegar a un escenario como el actual, es decir, un compromiso de que cada uno de nosotros podrá libremente expresar su deseo de cómo las relaciones entre Cataluña y el resto del Estado y Europa se tienen que configurar. Y creo que un demócrata no puede más que celebrar que finalmente seamos los propios ciudadanos los que tomemos la iniciativa, nos empoderemos y participemos activamente en el diseño del futuro para tener entre todos una mejor sociedad. ¿Cómo afecta la resolución del Tribunal Constitucional al proceso del referéndum? Porque lo que da la impresión es de que no se va a celebrar. ¿Crees que se va a celebrar finalmente? Aquí tenemos el convencimiento de que el Gobierno de Cataluña tiene todo el mecanismo preparado para que el día 1 de octubre se celebre con la máxima normalidad el referéndum. Para nosotros la ley que aprobó el Parlamento de Cataluña genera un marco que sigue vigente. Es una ley que llega lamentablemente después de una negativa de muchos años de dialogar por parte del señor Rajoy, y creemos que hay que atender a una voluntad ciudadana. Nuestra impresión es que el Gobierno del Estado y las instituciones del Estado solo tendrán una posibilidad de impedir el referéndum, y es la utilización de los mecanismos propios de la coacción, el uso intenso de los mecanismos coercitivos, jueces, fiscalía, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, para impedir que se vote. Y creo que esa es una reflexión que se debería hacer. No tiene sentido que en el siglo XXI se impida que las urnas hablen. Y creo que en Cataluña, lo vamos a ver hoy a lo largo del día, hay una mayoría de la población que inequívocamente, esté a favor del sí o esté a favor del no, quiere que se vote, y que se vote para cerrar un capítulo político muy intenso, que es el que hemos vivido en los últimos años en Cataluña. ¿Cómo valoras este titular de hoy del periódico El Mundo? Dice, el 60% de los españoles exige que se impida el referéndum. Es una encuesta de Sigma 2 para el periódico El Mundo. He leído el titular, no he leído la ficha técnica. En cualquier caso, yo creo que es muy relevante, y el titular tendría que ser: hay un 40% de la población que cree que el margen para expresarse es muy grande, ¿no? Yo creo que todos vivimos de estereotipos, y también en Cataluña hay una imagen de que los ciudadanos españoles no quieren que Cataluña vote, y eso es falso. Yo creo que la única manera de superar esos estereotipos es hablar, dialogar, aceptar al otro en sus opiniones y en sus manifestaciones, y yo sinceramente esa encuesta me llena de esperanza, porque confirma una sensación vivida en muchísimas ocasiones con buenos amigos en el resto del Estado, de que los demócratas nunca quieren que las urnas sean una excusa para reprimir, para silenciar, para evitar un debate político, ¿no? Y yo creo que lo que hay que hacer es ver que ese 40%
toma el protagonismo imprescindible para alcanzar la mayoría. ¿Os preocupan las consecuencias? Porque el Gobierno ha advertido de que habrá consecuencias importantes, jurídicas, para todos aquellos que formen parte de la consulta, que participen activamente, y se anuncian consecuencias graves. ¿Esto os preocupa? No, sinceramente no. Yo creo que sabemos de las amenazas, sabemos de las advertencias, pero la desesperación, yo creo, del Estado, de las instituciones del Estado, es que ya han tomado nota de que han perdido una parte de la legitimidad. Y yo creo que hay una parte muy importante de los representantes políticos y también de la ciudadanía que sabe que solo con una actitud firme de obediencia a su propia conciencia puede llevar a culminar con éxito este proceso, ¿no? Y yo no puedo más que hacer paralelismos con otros momentos de la historia de España recientes, y siempre explico la misma anécdota. Los que fuimos objetores de conciencia, los que fueron insumisos, vivieron en sus propias carnes una cierta tensión, incluso represión, algunos fueron a prisión, pero gracias a su coherencia, al final, el sentido común permitió que el servicio militar desapareciera en el año 94. Estamos en ese mismo escenario, y yo creo que esa represión anunciada por parte de los organismos del Estado quizás se lleve a término, pero será finalmente el gran error si es que la Fiscalía, los jueces o el propio Gobierno y el Ministerio del Interior impulsan ese tipo de actuaciones. Y si el Ayuntamiento de Barcelona no abre sus colegios, porque Ada Colau ha dicho que no iba a cometer ningún acto que fuera considerado ilegal, y si hay un alto porcentaje del censo que no puede acceder a un colegio electoral, ¿qué es lo que está previsto? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Yo no creo que eso llegue a suceder. No me imagino una posición del Gobierno que lidera Colau dando la espalda a la posibilidad de que los ciudadanos de Barcelona, los que quieran libremente, participen en ese referéndum. Yo creo que hay que diferenciar lo que es el espacio político de los comuns, que tomará sus decisiones de manera democrática, con la consulta que han abierto este fin de semana con sus bases, de lo que representa ser la alcaldesa de la capital del país, de Barcelona, que no puede impedir, y sería, yo creo, un gravísimo error, que los ciudadanos pudieran votar. Yo estoy convencido que se encontrará el mecanismo, de hecho creo que ya está muy cerca de encontrarse, y que finalmente Barcelona, como ha hecho Badalona, como han hecho otros gobiernos de ciudades con equipos municipales progresistas, con voluntad transformadora, con voluntad participativa, van a permitir que los ciudadanos de estas ciudades voten en los espacios habituales. Yo creo que esa es nuestra alcaldesa, esa es Colau, y no nos va a fallar en ese punto, seguro que no. Y en el caso de que no haya papeletas, porque es otro de los debates abiertos, ha habido algunas operaciones de la Guardia Civil en esa dirección, y hoy el periódico El País habla de la actividad del CNI en ese sentido. Escuchamos a Jordi Turull el otro día, al consejero de Presidencia, invitando a imprimir las papeletas, o decía, bueno, pues se podrían imprimir, no invitando tanto a hacerlo como hablando de la posibilidad de imprimirlas en casa con la impresora. ¿Esto le parecería una fórmula correcta? Bueno, yo creo que no será necesario, sinceramente, porque quien pretenda en el siglo XXI perseguir papeletas y urnas tiene un problema político de magnitudes colosales, ¿no? Como aquel que está desarticulando grupos terroristas, ¿no? Yo creo que ese es otro gravísimo error, y sinceramente ver órdenes de los jueces apoyados por la Fiscalía, con un operativo de la Guardia Civil, entrando en imprentas, en medios de comunicación, nos retrotrae a otros tiempos muy lejanos, ¿no? Pero en cualquier caso, yo creo que al final la imaginación de la gente será muy poderosa, y lo que es seguro es que no hay poder político en el Estado que impida de una manera efectiva que el 1 de octubre se pueda votar, ¿no? Con lo cual, si finalmente no hay papeletas oficiales, que yo lo dudo, creo que las habrá, seguro que la gente encontrará la imaginación para desbordar los límites democráticos que el Estado impone, ¿no? Los límites a la democracia que el Estado impone, ¿no? Y hace unos días se hablaba de urnas, después se hablaba de censo, hablaba de papeletas. Vamos a vivir semanas intensas, pero con el convencimiento de que al final el referéndum es la gente, el referéndum es la ciudadanía, y cuando la ciudadanía quiere votar, se va a votar. No, yo lo digo porque indudablemente, sin negar el valor simbólico que tiene cualquier fórmula de votación que permita escenificar esto,
más allá de eso, hay una cuestión, hay un debate paralelo que conoces bien, supongo, que es el de la legitimidad democrática del resultado de una votación que se haga pues con un censo que no está oficialmente, digamos, contrastado, con una votación que no cuenta con todos los equilibrios y todos los contrapesos democráticos de una oposición que participa, de un sistema que lo apoya, también unas papeletas imprimidas en casa, es decir, más allá del valor simbólico, democráticamente, ¿qué valor puede tener legítimo, real, una votación celebrada en estas condiciones? Yo creo que tocas un punto que es muy sensible y yo comparto contigo que habrá que ser todos, habrá que tener una actitud de máxima honestidad para determinar si ha llegado el momento de aceptar que ese referéndum ha perdido la credibilidad que, en mi opinión, hoy sigue teniendo, ¿no? Pero querría puntualizar, yo creo que no hay que confundir la ausencia de la oposición por falta de garantías con la ausencia de la oposición por voluntad de boicot. Y creo que estamos en ese segundo escenario, ¿no? Yo creo que la misma tramitación parlamentaria de las leyes, que a nadie gustó, a mí personalmente me disgustó profundamente, no era el procedimiento deseado, fue ese, simplemente, a pesar de ser legal, porque seguía el reglamento del Parlamento, fue ese reglamento, fue ese mecanismo, el 81.3, porque la propia oposición ha evitado que el Parlamento de Cataluña pueda debatir con normalidad este tipo de proyectos de ley. Yo aún tengo muy fresca en la memoria esa imagen muy dolorosa para algunos de ver al representante del Partido Socialista y a los dirigentes del Partido Popular y de Ciudadanos en las puertas del Tribunal Constitucional para solicitar que el Tribunal tomara cartas para evitar debates en el Parlamento de Cataluña. Qué triste que los diputados sean ellos mismos los que se autocensuren, ¿no? Y con lo cual yo creo que no debemos confundir lo que es una ausencia de partidarios del no o contrarios al referéndum con una ausencia de garantías, ¿no? Yo estoy convencido que la propia Junta Electoral, tiene otro nombre en Cataluña, es la Sindicatura Electoral, pero la Junta Electoral, integrada por catedráticos de ciencia política, por gente universitaria del derecho, no se va a dejar menospreciar en sus tareas, y seguro que la honestidad intelectual y profesional de esas personas garantizará la necesaria e imprescindible neutralidad. Pues Jordi Sánchez, presidente de la ANC, muchísimas gracias por atender esta llamada. Muy buenos días y mucha suerte. Muy buenos días y gracias por la oportunidad. Bien, pues estos son los datos, estas son las informaciones directamente desde la fuente, los titulares de los periódicos, las palabras de quienes participan en este espacio. Y ahora, si os parece, vamos a abrir un poquito el periodo de reflexión aquí en el programa. Volvemos a escuchar un poquito cuáles han sido los sonidos de este fin de semana, de estas últimas horas, porque os podéis imaginar, el debate está absolutamente centrado. Yo sé que hay un cierto cansancio también entre la audiencia, nos pasa a nosotros mismos que estamos totalmente imbuidos en el mundo informativo, y entendemos perfectamente que la ciudadanía esté ya muy cansada de este tema. Yo creo que esto también se observa en las encuestas, hay un desgaste evidente, pero dentro de eso es el epicentro informativo indiscutible, y escuchábamos esas palabras de Mariano Rajoy enviando un mensaje a los alcaldes catalanes. Decía Rajoy, la ley hay que cumplirla. Están menospreciando las instituciones españolas y las europeas, y también las catalanas. Y están menospreciando sobre todo al conjunto de los españoles y de forma especial a los catalanes. Deben saber, y no es la primera vez que lo hemos dicho, que cumpliendo con nuestra obligación, de la que saben no vamos a abdicar, vamos a defender la democracia, vamos a defender la libertad y vamos a defender los derechos. Le decía aquí, digo, hombre, aunque sea darle vueltas más a lo mismo que le llevamos dando vueltas en los últimos días, y decía María, bueno, hoy es la diada, hoy es un día especialmente relevante, especialmente sensible para muchísimos catalanes, que esto es verdad. Cuando antes le preguntábamos a
a Jordi Sánchez por la encuesta publicada en el periódico El Mundo en la portada. El 60% de los españoles exige que se impida el referéndum. Y decía ya, pues es llamativo que haya un 40% de ciudadanos que piensan, un 40% de españoles en el resto del país, que piensan que el referéndum debería celebrarse. Supongo que los datos están mezclados y que son un 40% que incluye también a Cataluña, porque en Cataluña los índices son bastante altos, ¿no? Claro, es que también hemos visto otra encuesta parecida, ¿no? Que decía el 57% de los españoles rechaza el referéndum independentista en Cataluña, pero... Claro, esto es el monto de todos los españoles de toda España, ¿no? Sin embargo, en Cataluña, decía este observatorio, el 71% está a favor de la consulta y el 20% está en contra. Es decir, bueno, los datos se pueden tomar de un lado, se pueden tomar de otro, y esto también yo creo que significa algo, ¿no? Que el 71% esté a favor de la consulta en Cataluña, según estos datos, también refleja una realidad. De forma, lo que parece es que se ha olvidado de nuevo que más allá de las instituciones, de los cargos políticos o este mismo mensaje que enviaba Mariano Rajoy a los alcaldes, a cargos electos, como si fuera una cuestión exclusivamente de las élites. Y es verdad, puede haber desgaste. Yo creo que, más allá de lo que dice Jordi Sánchez, da la impresión, y es una impresión generalizada, no lanzada desde este programa, hay una cierta impresión también de que, en efecto, esta consulta no cuenta con todas las garantías que una consulta democrática debe llevar consignadas. No solamente un censo absolutamente legítimo y contrastable, también contrapesos democráticos, la participación de la oposición en las propias mesas electorales que garanticen que no se produce el fraude. Es decir, los mecanismos de la democracia son complejos, tienen sentido para garantizar una cierta transparencia. Tienes que contar con el apoyo de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para garantizar la seguridad en las urnas y que el proceso de votación se produce sin coacciones. En fin, todo eso parece que está en este momento asaltado por los aires, ¿no? Es verdad, lo que decía Jordi Sánchez, dice, bueno, claro, pero porque una de las partes ha decidido hacerlo, bueno, por la razón que sea, pero en este momento la legitimidad de ese resultado pues estaría en entredicho. Otra cosa es el valor simbólico que pueda o no tener, ¿no? Pero más allá de esto, lo que sí que se ha olvidado es que esto no es un problema solo de las élites, esto es un problema que está extendido, que hay muchísima gente en Cataluña, ese 70%, que quiere ya una consulta, ¿no? Y que no hay manera ahora mismo de decir, no, bueno, pues váyanse ustedes todos para casa, ¿no? Habría que hacer esta reflexión. Lo que pasa es que imágenes como las de este fin de semana de la Guardia Civil son un factor movilizador muy grande, ¿no? Porque... Y más a 24 horas de la diada, ¿no? Por eso, yo no sé si esa actuación, digamos, se la podría haber encargado o derivado el Gobierno de España a los Mossos de Escuadra, y con lo cual hubiera creado de alguna manera... o hubiera entrado en parte de lo que en algún momento puede ocurrir. Pero todas estas actuaciones, en el audio que ha sonado de IZ hace un rato, hablaba de que el Partido Popular solo gobierna un ayuntamiento en Cataluña, ¿no? Y eso explica muchas cosas. IZ. La mayoría de catalanes viven en municipios cuyos ayuntamientos no van a cometer ninguna ilegalidad, cuyos ayuntamientos no van a proporcionar locales para una consulta ilegal. Eso nos parece lo más relevante y, desde luego, nosotros vamos a acompañar a todos aquellos ciudadanos y ciudadanas de Cataluña que, siendo incluso independentistas, no aceptan de ninguna manera que se rompa con la legalidad. Eso también ahora va a ser el debate. Decía Jordi Sánchez, el presidente de la ANC, aquí en el programa, que duda de que algunos ayuntamientos, por ejemplo, un ayuntamiento tan poderoso como el de Barcelona con Ada Colau, al final no vaya a participar de alguna manera en la consulta. Pero Ada Colau lo ha manifestado públicamente, ha dicho que no iban a abrir los colegios electorales, ¿no? O que no iban a cometer una ilegalidad. Un ayuntamiento es parte del Estado, y también hay que tener en cuenta que quien tenga el convencimiento desde estas élites políticas en Cataluña de que el referéndum no se va a celebrar, y lo que sí se van a celebrar de manera casi inmediata van a ser unas elecciones, pues muchos de estos movimientos están llevándose a cabo en un territorio electoral, ¿no? En un plano electoral. De hecho, la pregunta a Jordi Sánchez sobre lo que debería hacer o no Ada Colau ha tenido una respuesta casi electoral, ¿no? De que lo que sería casi una traición a cierta parte del electorado, pero no se ha posicionado desde el punto de vista de la legalidad, que es lo que tiene que aplicar ella. Ella ya no es la dirigente de un partido político que puede estar más cerca o más lejos del proceso. Ella forma parte del Estado, de una administración del Estado, que es un ayuntamiento, y en ese sentido tiene otro tipo de compromisos
legales donde tiene que enmarcar su actuación, ¿no? Pero a ella ya la están, ha habido este fin de semana algunas cosas bastante agresivas con ella, ¿no? Porque evidentemente Barcelona es el 20% del censo y ahí se juega mucho. El 20% del censo, el 20% del PIB. Mariano Rajoy, el presidente del gobierno, ha puesto un tuit hace unos minutos, decía: por una diada de libertad, convivencia y respeto para todos los catalanes. Feliz día, Mariano Rajoy, decía. Pero también, a continuación, porque otro de las respuestas del Estado, del gobierno español a este pulso es ensalzar el españolismo, ¿no? La españolidad. Y vemos, por ejemplo, nuestro tenis se escribe con letras de oro de la mano de dos grandes, Rafa Nadal, sois orgullo de una España ganadora. Y aparece Rafa Nadal y Garbiñe Muguruza con una bandera de España muy grande, mostrándola a cámara con esa imagen. Bueno, pues toda esta reivindicación de la españolidad también está muy presente en estos días. Pedro Sánchez, en un mitin de Badajoz, ha dicho: nosotros en esto apoyamos al gobierno al 100%. ¿Esto por qué ocurre? Porque nosotros los socialistas sabemos gobernar la diversidad territorial. Y mira, yo no soy, ningún sospechoso de haber mantenido discrepancias muy profundas, políticamente hablando, con el actual presidente del gobierno. También en la cuestión catalana. Pero este no es momento ni de siglas ni de partidos políticos. Este es un momento de defender el Estado de Derecho, la democracia, la Constitución española y la integridad territorial de nuestro país. Eso decía Pedro Sánchez. Y también Inés Arrimadas, Ciudadanos, dice: quieren presionar a los Mossos de Escuadra. Quieren que cometan una ilegalidad quienes están obligados a defender la legalidad. ¿Dónde están las direcciones y los DNIs de los catalanes que estáis cogiendo de manera ilegal? Y no sabemos si los tiene un voluntario de la ANC en una sede de no sé dónde. ¿Dónde están los derechos de los funcionarios que tienen derecho a que nadie lo obligue a ponerse contra la espada y la pared? Por ejemplo, los Mossos, y acabo con esto. Los Mossos de Escuadra no son la Guardia Pretoriana de Puigdemont, son una policía moderna, judicial. Por tanto, si reciben una orden de un juez, la tienen que cumplir. No pueden recibir una orden de un político que le diga: no, usted no cumple la ley. Usted no cumple la ley, no pueden no cumplirla, dice Inés Arrimadas, porque claro, ese es otro de los debates pendientes. ¿Cuál va a ser la actuación de los Mossos de Escuadra? Han dicho que, como son garantes de la legislación, tendrán que hacerlo, pero sin duda es uno de los debates. ¿Qué posición van a asumir? Pues claro, son un cuerpo armado, tampoco es una broma, ¿no? Y nadie sabe muy bien. Yo tengo la sensación, porque cuando hemos entrevistado a Joan Tardá, cuando hemos entrevistado al propio Jordi Sánchez aquí, cuando hemos entrevistado a Esquerra Republicana, a los diferentes, incluso a la CUP, tengo la sensación, es una sensación personal, no tengo más dato que avale eso, pero tengo la sensación de que dan por hecho que la cuestión del referéndum no prospera. Pero sí prospera, sí que puede ser una oportunidad, aunque están intentando llevar la maquinaria a la posición más avanzada posible. Pero sí es una oportunidad para escenificar un anhelo muy extendido entre la ciudadanía. Pero que dan por hecho que esto desemboca necesariamente en unas elecciones. Porque es algo que nos han repetido sistemáticamente, ¿no? Esto conducirá a unas elecciones y ahí ya sí veremos cuál es el resultado. Dicho lo cual, lo único malo es que ese discurso ya tiene varias pasadas. Ese discurso ya tiene varios fascículos anteriores, ya lo hemos vivido con anterioridad, porque siempre parece que hay una mirada, no, pero la siguiente es la definitiva. Bueno, pero va a haber una consulta, la siguiente votación, las siguientes elecciones, ya estas sí que son definitivas, porque estas sí que van a ser absolutamente determinantes, ¿no? Bueno, de hecho, en este caso no está mal repetir elecciones, ¿no? En el caso de las elecciones generales se decía que votar cansaba, que hacer votar tantas veces a la gente en unas elecciones que no podía ser, que había que hacer presidenta a Mariano Rajoy. Bueno, bien, en el caso de Cataluña vemos como Inés Arrimadas ha querido presentar una moción de censura, no la ha podido presentar porque, según habló con Miquel Iceta, es que no él la rechazó, ¿no? Entonces, en este caso veremos si cansa votar o no cansa votar y veremos también cómo se utiliza políticamente por parte de todos los partidos. Además, Arrimadas, ¿no?, se arrogó también una representatividad de los partidos de la oposición que, bueno, por lo menos llamaba la atención. Porque la escuchamos con palabras muy, muy contundentes, pero claro, nadie la había señalado realmente como en fin, líder de la oposición, ¿no? Como líder de la oposición me veo obligada a intentar por todas las vías democráticas y políticas un choque de trenes que quiero evitar para que no lleguemos a Cataluña a una situación aún peor de la que hoy hemos visto en la que estamos inmersos.
Soy consciente de que necesitamos más diputados de los que representamos los grupos de la oposición, pero creo que entre algunas personas que están en los grupos los grupos que dan apoyo al gobierno, particularmente en Junts pel Sí, creo que puede haber personas que tampoco estén cómodas con lo que se está viendo, cómodas con la deriva del gobierno de la Generalitat, con cómo se están haciendo las cosas en el Parlamento, y que defendiendo que se han de poner las urnas, defienda que se pongan las urnas de las elecciones. Bueno, y luego está todo el lío que se ha vivido este fin de semana, que ha sido el, digamos, la gran ola de las redes sociales, el debate que han mantenido Arturo Pérez Reverte, y que en las redes sociales yo veo que aquí hay mucho cachondeo con este temita, porque se ha lanzado a una serie de insultos en Internet. Tú has seguido el debate, ¿no, María? Lo has seguido más o menos de cerca. Sí, bueno, fue un debate que se resumió, creo que eran 4 tweets, ¿no?, que se intercambiaron entre ellos. Todo fue porque Julian Assange pues publicó una foto que creó bastante polémica. Bueno, dicho lo cual, yo que no tengo... Bueno, perdón, termino. Y al final pues Pérez Reverte se sintió por aludido y entonces estuvieron allí intercambiando. La foto era la plaza de Tiananmen, sí. Y entonces hacía un paralelismo con lo que está viviendo Cataluña. Y entonces decía... Y bueno, Pérez Reverte le acabó llamando, creo que era perfecto idiota, me parece que era la palabra, se lo dijo en inglés, y el otro aludió a que, bueno, pues que él había sido acusado de plagio, ¿no? Y al final se quedó en eso, pero bueno, yo creo que la polémica se fue pues agrandando, ¿no? Fue algo como, bueno... Pues yo en realidad tampoco le daría tanta importancia, ¿no? No, pero ha tenido su... O sea, ha sido más, ¿no?, el morbo, ¿no?, que tenía, ¿no?, de que una persona como Julian Assange pues acabase discutiendo con Pérez Reverte y se posicionase en este caso, ¿no? Y el otro entrase al trapo y todas estas cosas. Pero, bueno, yo luego, por no irme del tema, pero luego quiero destacar una conversación entre Pedro Sánchez y Joan Tardà. Ahora lo vemos, pero como Pérez Reverte discutió con Assange sobre Cataluña, ya esto en sí mismo da para un titular, porque el fundador de Wikileaks escribió: el pueblo catalán tiene derecho a la autodeterminación, y puso la foto de la plaza de Tiananmen. Y entonces contestó Arturo Pérez Reverte y dijo: la foto de los tanques, que además demuestra que además de ser usted un ignorante sobre el caso de España y Cataluña, es usted un perfecto idiota, señor Assange. En fin, Pérez Reverte en su mejor expresión. Y entonces se inició una batalla dialéctica. Assange continuó la conversación diciendo: incluso sus insultos son plagiados de la pared del lavabo. Y contestó Pérez Reverte diciendo: no todos tenemos la experiencia de vivir en lavabos, embajadas y sitios cerrados como usted, señor Assange. Claro, esto provocó muchas críticas, porque también hubo gente que le dijo: ya, oiga, está en una embajada no por gusto, no por placer. Está en una embajada, entre otras cosas, porque está pidiendo asilo político, porque se encuentra asediado jurídicamente por haber dado a conocer algunos documentos que permanecían ocultos a los ojos. Pero bueno, todo esto abre un debate sobre a qué intereses responde Julian Assange, si responde a los intereses de Rusia. Fijaos, si buscáis información sobre esto encontraréis asuntos muy interesantes. Los procesos que ha apoyado Julian Assange, y había quien le acusaba de haber apoyado a Donald Trump, de haber apoyado en Rusia a Putin, de siempre estar inclinado hacia Rusia. Bueno, más allá del debate, es interesante lo que ha abierto, pero en todo caso no deja de ser anecdótico, efectivamente, porque no es más que la pelea decían alguien, esto es una lucha de titanes, el cuñadismo contra la... Hay una batalla ahí, en fin, bueno... Arturo Pérez Reverte en su cruzada personal, en su lucha personal contra Julian Assange. Y me decía, Pedro Sánchez también había tenido... No, a mí me parece, y de hecho creo que hubiese podido crear más polémica en cuanto al debate político, porque puede traer cola, ¿no? Yo vi un tuit que, bueno, Pedro Sánchez decía: frente a insultos y amenazas, fuerza y convicción democrática, alcaldes y alcaldesas del PSC, estamos orgullosos de vosotros, ¿no? Y entonces Joan Tardà le decía: nos apuntamos toda la porquería que echas al independentismo. Gran error político de presente y de futuro. O sea, fue como un aviso, ¿no?, de decir, bueno, en el futuro ya veremos si te dejamos pactar con nosotros, ¿no? Ya veremos qué ocurre y qué relaciones hay entre Esquerra Republicana y el Partido Socialista, que seguramente si hubiese unas elecciones pues y quisiesen gobernar, pues a lo mejor tendrían que hacer un pacto de gobierno, ¿no? Estás escuchando La Cafetera. Si lo estás haciendo, no estás sola.
Buenos días, cafeteros. Perdonen ustedes, pero mientras en Cataluña bla 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 bla, pasa esto, pasa lo otro, Cataluña, 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 mi madre en el hospital Costa del Sol en urgencias, 8 horas sentada esperando después de haberse caído en casa. Todavía estamos aquí, esto es una maravilla. Millones de personas en el hospital, 4 pelagatos para que te atiendan, las pruebas que se eternizan y los enfermos consiguen una camilla después de 8 horas sentados en una silla. Se están cargando nuestra sanidad a pasos agigantados. De un año a otro es doble de vergüenza o triple. Bueno, cafeteros, que os siente bien el café. Adiós, un besito. Pues este mensaje que escuchabais es uno de los mensajes que nos llegan muy numerosos sobre lo que está ocurriendo con la sanidad pública, la manera en la que se está deteriorando, y efectivamente parece que el interés informativo está muy colocado estos días en Cataluña, en lo que representa para la política del Estado, pero deja de lado asuntos que son trascendentales para la vida de los ciudadanos, por ejemplo, el estado de salud de la sanidad. Y este fin de semana, os decíamos antes, se ha celebrado la 5ª Asamblea de la Coordinadora Estatal de Mareas Blancas y se ha celebrado en Zaragoza. Sabéis que el objetivo es defender una sanidad pública al 100%, la defensa de un servicio que continúa muy dañado por una gestión política que está privatizando recursos, que está enviando a ser atendidos en la sanidad privada a parte de los usuarios, y en representación de esa coordinadora hubo una persona que se encargó, fue la responsable de organizar este encuentro, y el representante de esta coordinadora es Juana Moya. Juana, muy buenos días. Hola, buenos días. Oye, ¿quiénes forman parte de esta coordinadora estatal de Mareas Blancas? Pues forman parte Mareas Blancas de todo el estado. De hecho, ahora vinieron gente desde Galicia, Murcia, Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla-León, desde La Rioja. Las distintas mareas blancas, y también hay asociaciones de vecinos y asociaciones de usuarios de la sanidad pública por todo el estado. Y ya vamos por el 5º encuentro, que los dos hubo 2 en Madrid, 2 en Barcelona, y este 5º ha sido en Zaragoza. Nos interesa mucho porque sois los resistentes de la sanidad pública, los que lucháis por defenderla. Y en esta gran reunión de la coordinadora, uno de los asuntos, uno de los epicentros donde se colocó la mirada fue lo que habéis llamado no las listas de espera, sino las listas de desesperación. Y decíais, di no a la derivación a la privada, denuncia si te envían al final de la lista, ¿no? Exactamente. Nosotros no llamamos listas de espera, sino listas de desesperación, porque las listas de espera se nos presentan como una negligencia del sistema y no es más que una unión entre los gestores. Son formas de gestionar. Porque lo que siempre pedimos es una gestión pública 100% y con la participación de la ciudadanía. Porque en estas listas de la desesperación en las cuales se hacen derivaciones a la privada, no hay ningún informe en ninguna comunidad que avale estas derivaciones. Y lo que pedimos es una gestión pública transparente, porque no son nada transparentes, y que se llegue a la lista cero únicamente con la sanidad pública y no nos salga gente como la Fundación IDIS, que hace unos días presentaba ante la ciudadanía una presentación para hacer las listas cero. Pero te voy a dar un dato para que veas dónde está el negocio aquí. Por ejemplo, en Castilla-La Mancha presentaron que con 98 millones realizaban las listas cero, y actualmente en esa comunidad se está derivando la sanidad privada 11 millones. O sea que estamos hablando no de soluciones, sino de negocio. ¿Y esto es reversible? Porque da la impresión de que esto es un camino que se ha iniciado. Es verdad que vosotros, con vuestras movilizaciones, habéis conseguido detener procesos que parecían imposibles de frenar. Lo hemos visto aquí en la Comunidad de Madrid, ha sido muy evidente. Pero sí da la impresión de que hay como una supraconversación global que tiene que ver con la desaparición sistemática, paulatina de lo público, ¿no? ¿Se puede revertir estos procesos que estamos viviendo aquí en España? Sí, se puede revertir. Lo que hay que tener es, desde las distintas consejerías y desde los distintos gobiernos, capacidad de hacerlo. Porque en la pública aún no hemos llegado. Lo que pasa es que va por comunidades, cada comunidad lleva una velocidad. No hemos llegado al punto de que sea irremediable, pero lo que hay que hacer, lo que se necesita es una sanidad pública de calidad, y para ello se necesita un aumento presupuestario, unas condiciones laborales de los profesionales y las profesionales que trabajan allí, porque últimamente con sus condiciones también afecta la atención, y una mejor distribución de
del presupuesto, porque, por ejemplo, en el 2009 teníamos en sanidad 17.000 millones más de euros en el presupuesto de sanidad nacional y que han disminuido, mientras que este año en defensa ha aumentado un 32%, así que sí que hay dinero, solo hay que llevarlo donde se necesita. Sí, vosotros decíais, se observa en diferentes comunidades autónomas el estado de la salud, de la sanidad pública, y defendéis esta sanidad 100% pública. ¿Esa sanidad existe en alguna comunidad autónoma? 100% pública sí que existe. Lo que se empezó es a gestionar privadamente, empieza Cataluña. Cataluña y Madrid van a la cabeza de las privatizaciones. Por eso los compañeros catalanes son un referente, porque su lucha, y ahora ha empezado su lucha en los barrios, sobre todo la atención primaria, que ahí es ahora la más degradada. Sí que hay, por ejemplo, en Aragón tenemos privatizado únicamente el transporte sanitario. Sí que tenemos derivaciones, pero con las denuncias vamos consiguiendo que se abran todos los quirófanos, se contrate más gente y se vayan haciendo todas las... Pero en Aragón, por ejemplo, eso es lo único que tendríamos privatizado. Mira, ahora sanitario. que mencionas Aragón, porque precisamente nos ponía en alerta de lo que de esta reunión, de lo que estaba ocurriendo, nos ponía Alberto Salesa, un oyente de este programa, y nos hablaba de las enormes dificultades también de la sanidad rural, ¿no? Que se necesita un nuevo modelo, nos decía. La salud de la España rural necesita medios físicos, económicos, necesita ganas de que no desaparezca, y para eso hace falta casi una acción conjunta, ¿no? Bueno, por ejemplo, en educación esto está más o menos resuelto, porque sobre todo hay dos problemas, que sería el de medios y dos es el de personal. En educación las plazas que van a la zona rural son de obligado cumplimiento, es decir, tú tienes que coger esas plazas. Y una de las formas sería para que así no hubiera tan poco gente que va allí o permanece poco. Pero te voy a dejar una frase que dijo allí una persona que creo que hace un resumen perfecto. Tu código postal es más importante para tu salud que tu código genético. Y es totalmente cierto. Las zonas rurales de España tienen entre sí muy poca población, pero nosotros no vamos a una sanidad con números, sino a una sanidad de atención. ¿Y por qué no han de tener fisioterapeutas? Que además en la sanidad rural es las zonas donde el índice de edad es más elevado. Y también poníamos otro ejemplo de eso. Cada día en España en la sanidad rural se hacen 70.000 kilómetros al día los profesionales y las profesionales que participan en ello. Así que sí que realizando unos cambios se podría atender mucho mejor a esa población. Y sobre todo quiero incidir en una cosa. Una de las cosas que se quejaban era del transporte sanitario, que casi en el 100% del territorio español está privatizado. Así que todas esas privatizaciones que se hacen de cosas sanitarias y no sanitarias luego afectan a toda la población. Y esto es muy interesante, esto que dices, porque como a algunos se les llena la boca hablando de la necesidad de la igualdad de todos los españoles, de la redistribución, pero si es que esto no y lo cuestionan cuando se habla de Cataluña, dicen es que no, pero sin embargo esto no está sucediendo, no hay igualdad en el ámbito sanitario, no sucede, no tienes la misma atención si tienes una enfermedad grave en Aragón que si la tienes en Madrid, y esto no todo el mundo tiene acceso a las mismas cosas, hay enormes dificultades para los traslados, hay enormes dificultades para conseguir acceder a un especialista, en fin, digamos que el debate es amplio y bueno, pues tiene consideraciones mucho más amplias, ¿no? Y esto que nos decías, claro, da la impresión de que se anuncia un otoño caliente, ¿no? ¿Qué movilizaciones hay previstas? Pues nada, en principio vamos a hacer una propuesta conjunta con las mareas blancas. Estamos elaborando un documento contra la presentación del otro día de la Fundación IDIS. Luego presentamos en mayo a los grupos del Congreso un documento con 38 puntos para defender la sanidad pública, de los cuales nos han contestado creo que 2 grupos, y vamos a seguir con ello. Y luego vamos a hacer un acto conjunto que queda por determinar el lugar. Y nuestro trabajo, sobre todo estos meses, va a ser listas de espera. Vamos a hacer un estudio serio entre todas las comunidades en las que participamos, con legislación y pidiendo auditorías en todas las comunidades, porque no hay auditada ni una lista de espera en ningún sitio. Y sobre todo, pues vamos a seguir porque la lucha es muy dura. Y luego también quería hacer hincapié en 2 cosas. Que la ciudadanía, todos y todas, debemos de denunciar, que las denuncias sí que sirven para algo.
y que muchos profesionales tienen que perder el miedo. Aunque sean perseguidos, hay mucha gente que les apoyamos. Hay que perder el miedo porque son muy perseguidos. Pues esto es lo que tenemos por delante y este fin de semana se celebraba allí en Zaragoza esta reunión de esta asamblea de la Coordinadora Estatal de Mareas Blancas y estaba Juana Moya. Juana, te agradecemos muchísimo que hayas atendido esta llamada. Muy buenos días y mucha suerte. Gracias a vosotros. Que vaya muy bien. Buen día. Buen día. From this day forward, it's going to be only America first. America first. Hemos hecho historia. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. En la confrontación electoral venezolana entre una oposición. Yes, we can. Yes, we did. Bueno, yo creo en la democracia y por tanto yo creo... No, hombre, no era instructora. No, hombre, no. Es que no tienes ni idea. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora, tenemos credibilidad. Más allá de la agenda setting, está la agenda de los oyentes de la cafetera. Buenos días, cafetera. Bueno, pues en esta reunión, con esta sintonía, distinguimos la agenda de la cafetera, que es la agenda. Son las noticias que enviáis a lo largo del programa y sobre las que queréis que pongamos también el foco informativo. Y decías, Emilio, que había una noticia, había algo que querías haber comentado. Lo que pasa es que he cortado con velocidad, porque estaba mirando hacia el otro lado, pero... Bueno, una noticia que publicó antes de ayer el diario.es, que dice en su titular que los superricos se ahorran 273 millones de euros en el impuesto de patrimonios en el año 2015, ¿no? Y estas exenciones fiscales que se dan en algunas comunidades autónomas, principalmente en la de Madrid, pues hacen que las grandes fortunas se ahorren un dinero que realmente no necesitan para vivir, ni les cambiaría su modo de vida, y es un patrimonio público que se está... Claro, que perdiendo, es ¿no? lo que decía antes Juana, decía, sí que hay dinero, solo hay que llevarlo donde se necesita. Cuando dicen, no hay dinero para la sanidad, no, si sigue usted recortando en impuestos y ahorrándoselo a algunas personas, pues entonces evidentemente no habrá dinero, claro. La cuestión es si entendemos que quienes más tienen que aportar más, y esto parece que es de perogrullo, ¿no? Pero en fin, bueno, pues esto es la agenda de la cafetera y habéis enviado un montón de noticias. De hecho, bastante relacionado con lo que estaba hablando Juana, y es que Iñaki González 83 nos enviaba la información, decía, demostración con datos, Cifuentes sigue desmontando la sanidad pública, y recurre a una información de 20minutos.es que decía, baja el gasto en sanidad pública, retrasos en las citas y menos médicos en Madrid. Según el informe de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, se afirma que la comunidad tiene servicios sanitarios deficientes. El presupuesto en concreto en sanidad por persona ha descendido desde los 1.210,19 euros hasta los 1.184,65. Así quedaría en la Comunidad de Madrid como la tercera comunidad que menos gasta, solo por delante de Cataluña y de Andalucía. Además, un 11,7% del presupuesto sanitario de esta comunidad se dedicó a derivar a pacientes a centros de la sanidad privada, la conocida derivación a centros privados, mientras que un año antes este desembolso fue de un 10,6%, es decir, que hemos pasado del 10,6 al 11,7%. De hecho, Madrid es la segunda comunidad autónoma que más dinero público da a la sanidad privada. Cataluña mantiene el primer puesto con un 24,80% de su presupuesto. Eso sí, decían en este informe los pacientes sí consideran que la atención recibida ha sido buena o muy buena, y el número de pacientes que consideran esto han pasado en un año del 86,45% al 79,5%. Y Ángel Trianero nos enviaba información precisamente sobre pueblos, sobre un poco también lo que precisamente hablaba Juana, ¿no? de las deficiencias también que sufren de sanidad en estos pueblos, y es que casi 2.000 pueblos de España estarían en riesgo de desaparecer. Lo cuentan desde 20minutos.es también, que recoge datos de la agencia Atlas, que afirma que el 60% de los pueblos españoles tienen ya menos de 1.000 habitantes. El 60% de los pueblos españoles menos de 1.000 habitantes, porque los jóvenes se van. El grave problema de la despoblación afecta a localidades sobre todo del centro y norte del país, pero lo alarmante, dicen, es que 1.840 de ellos están a punto de desaparecer. Dicen, el envejecimiento, la baja natalidad y la falta de recursos son las principales causas. Y nos vamos hasta el Ministerio de Educación,
porque Charo Chamizo nos enviaba la información de que el Ministerio de Educación obligará a parados sin contrato a gestionar las becas. Esto lo publicaba el diario.es, que dice que el departamento ha solicitado a los servicios públicos de empleo de las comunidades autónomas que recluten a parados bajo la fórmula de la colaboración social. Estos parados cobran un complemento que se añade a su prestación, pero su colaboración no es una relación laboral y es obligatoria. Hace 3 años, dicen, el Tribunal Supremo prohibió que las administraciones utilizaran esta fórmula para cubrir trabajos habituales y estructurales. Sin embargo, como dice este diario, el Ministerio de Educación obligará a parados sin contrato a gestionar las becas. Y nos vamos hacia una diputada del Partido Popular, María Iván 0307, nos envía la información de que una diputada del Partido Popular multiplica sus negocios en República Dominicana sin declararlos al Congreso. Dicen, creada en 2013, la filial dominicana de la empresa de limpieza de la popular Carmen Álvarez Arenas, dicen, multiplicó por 9 sus beneficios en 2016, dice, hasta 173.090 euros. Pero a ver, lo curioso de este caso es que no se han declarado al Congreso. Dice, el diario.es explica que la firma no figura en su declaración de bienes. Siempre ha ganado dinero y pertenece a Genser SL, de la que la política conservadora es consejera delegada. Dicen, vocal en la Comisión de Exteriores como portavoz de empleo del PP en el Congreso, ocultó que sus empresas recibían subvenciones públicas y participó en la redacción de una ley que benefició a sus empresas. Y terminamos con algo que muchos habéis enviado, que queréis hacer hincapié, y es el rescate bancario. Alicia María, en concreto, nos enviaba un artículo publicado en Voz Populi, que en realidad era de opinión, pero también hablaba de datos, y se preguntaba si es democrático que nos engañen con el rescate bancario. Decían en este artículo que la reciente historia nos habla de una secuencia de hechos en los que casi nadie ha dicho la verdad. Dice, la frase redonda más sarcástica la pronunció el ministro de Guindos y la vicepresidenta Santa María cuando anunciaron que el rescate bancario no costaría €1 al contribuyente y que todo lo pagarían los bancos, es decir, sus accionistas o bonistas. Y es que, sin embargo, el Banco de España ya constata que solo se recuperará el 26%, el 26% del dinero del rescate bancario. Now I can see the sky, now I can see a ray of light. After all the rain, after all the tears we cried, against the water. Sí, amigos, este es el momento en el que comienza el periscopio cafetero. Decía María, es que he empezado a emitir un poquito antes de que comenzase la comunicación de la subida del periscopio cafetero, y decía María, dice, pero es que hoy es el cumpleaños de mi amiga no sé quién. Bueno, felicítala, si no, sí, total, ¿qué más das? Si ya de perdidos. Pero móntate un blog. Pues nada, a ver, ahora. Y luego también queríamos hablar del encuentro que van a hacer en Londres. Pero si no pasa nada, puedes felicitar a tu amiga Belén. Sí, va a haber un encuentro cafetero. Sí. Felicidades, Belén. Es que si me llega a avisar, pues habría preparado una música conveniente. Pero los cumple precisamente el 11 de septiembre. Pero bueno, muy bien, 27 añitos, muy bien, 3 para los 30, así que no nos queda nada para los 30 años. Muy no bien, pasa nada. 27 años muy bien cumplido, como los que tiene Emilio. 27 años también. Bueno, venga, va, sí, contarlo, poneros serios. Bueno, el caso es que, a ver, que el grupo resistente de las cercanías de Londres ha quedado precisamente en Londres, pero además ha quedado en un sitio muy especial, al que os va a explicar Emilio, que tiene especial. Bueno, son los Jardines del Jubileo, que están a orillas del Támesis, muy cerca de esa gran noria que hay en Londres, y donde a principios de julio todos los años una organización de descendientes y amigos de las brigadas internacionales celebra un acto en el que, bueno, pues hubo 2.500 brigadistas británicos que vinieron a España en la Guerra Civil, 500 ingleses, algo más de 500 ingleses e irlandeses murieron aquí defendiendo la democracia, y las brigadas siempre han sido para el laborismo británico un referente para la izquierda de Gran Bretaña y de Irlanda. Han sido un referente político y lo siguen siendo. De hecho, pues incluso para nuevas generaciones, ese acto que se hace a principios de julio todos los años, pues hace 2 años
participó Wayne Jones. Quiero decir, se trata de renovar un poco la visión de esa gente que comenzó su lucha contra el fascismo aquí en España. Bueno, pues se celebra un encuentro cafetero, que por cierto este fin de semana ha habido un encuentro cafetero también en Zaragoza. Nos fascina cómo se organiza la gente, nos encanta cómo se organiza la gente. Mucho mejor que nosotros. Desde luego, mucho más organizada, mucho mejor que nosotros. Pero en ese encuentro, que luego estuvieron enviando fotos, y os lo agradecemos muchísimo porque nos encanta ver cómo son los oyentes de este programa, cómo se juntan. A mí me gusta mucho cuando me ha pasado este fin de semana otra vez que iba por Malasaña y me pararon de pronto: Fernando, que soy de la resistencia cafetera. Bueno, muchísimas gracias de verdad por esto. Y Emilio, ¿por qué has cogido esa taza? Si esa no es la taza, había puesto yo ahí, había preparado unas tazas adecuadas que tenían así el merchandising cafetero. Bueno, son por los cierto, grandes... tenemos que enviar, que las tenemos ya preparadas, tenemos que enviar a los que se suscribieron, que hicimos una oferta de vuelta al cole, tenemos que enviarlas, que todavía están ahí preparadas, pero es verdad que vamos un poco saturados, un poco a golpe. Bueno, pues he visto tazas de grandes medios de comunicación. Has traído una torta, como la pero cafetera. tráela al periscopio cafetero, enséñala. Ahora dignifica el regalo. Tráelo, he cogido un trocito para verlo. Pero es un gran bollo. Cógelo, Mary, si quieres. Segoviano. No, hombre, no voy a comer aquí en directo. No vas a comer. Bueno, es un bollo segoviano. Que es Bueno, Balsaín es un lugar muy... Es medio segoviano, medio navarro, porque incluso el nombre o el del río Eresmas parecen sitios de estos repoblados por gente del norte, donde se cortan troncos en las fiestas, hay escolares, quiero decir que hay un montón de... tiene su frontón, un montón de costumbres del norte, y esta ruda torta segoviana que... Una ruda torta para el invierno, pero mira, bueno, hoy no hace mucho frío, pero bueno, dice... Esa raza y esa torta, dice Enar H en el periscopio cafetero, porque es que si conectáis con la cuenta de Twitter podéis ver las imágenes del estudio en toda su dimensión. Todo su esplendor. Sí, que mirad qué camiseta, decía, a ver, no lo muevas, Mary. Venga. Ah, vale. Mira, espera, que me lo voy a poner. Es que me la compré, fui al Rastro, llevé al pequeño Fer al Rastro. Nunca había estado en el Rastro, flipó en colores. Mira, ponlo así. Tiene una cierta gracia de... Hay una cierta ironía que la lleve puesta. Y también me compré este collar, así muy de Haití, muy de pásame el porrito. Mira cómo se mira. Pásame el canuto. No, porque quiero ver si se ve bien el mensaje. Apaga la tele, enciende tu mente. Cuando se la compré a la chica me miró con cara de... tiene su gracia. Pero también he comprado algo en complemento. Este no voy a decir qué es, porque la vamos a llevar cada vez que nos desplacemos con el estudio, cada vez que vayamos a algún sitio, que hagamos una conexión en directo. ¿Os acordáis que la última vez nos colocaron en una mesa al lado de los de la cadena SER? Y entonces he comprado una cosa para poner. La voy a enseñar a cámara, espera. Se hace así. No me lo puedo creer. Y entonces vamos a colocar esta bandera que he comprado, ¿sabes? Y la vamos a colocar al lado del estudio. No sé si os parece que dignifica la... Oye, tienes demasiado peligro. Había... No contéis qué es, ¿eh? Los oyentes que estéis viéndolo a través de la... Oye, dicen crowdfunding para las pilas del reloj, que sigue todavía a deshora. Ponlo aunque sea a mano. Eso demuestra que pero... los oyentes se organizan mejor que nosotros. Sí, por cierto, no lo hemos dicho, la quedada de Londres es el día 16, es decir, este sábado, pero lo vamos a seguir recordando. Bueno, ¿os gusta la bandera que he comprado o no? Sí. Bueno, los de Twitter que estáis viendo el periscopio, no deis pistas, no contéis qué es lo que... Hombre, puede que haya algún jefe de la cadena SER que le llame la atención y que haya estado viendo el periscopio. Solamente lo vamos a poner en ocasiones contadas cuando estemos junto a vosotros. Nada que temer, de lo que preocuparse. En fin, esto es la cafetera. Bueno, que muchísimas gracias a todos. ¿Qué pasa? Un recuerdo sobre Allende, porque es verdad, siempre llega el 11 de septiembre, aunque hemos hecho una pequeña mención al principio del programa, pero siempre que llega el 11 de septiembre, luego la gente nos dice, hay que recordarlo una y otra vez, porque supuso aquel golpe de Estado que fue el inicio de la doctrina del shock, pero no solamente eso, ¿no? Supuso la imposición en Estados Unidos de forma global y evidente de una política colonialista que se llevaba por delante a gobiernos, apoyados siempre desde atrás, en silencio, de una forma no directa, pero es muy icónico también por lo que representó la caída de Allende, ¿no? Ahí inició Estados Unidos lo que se conoce en ciencia política como la doctrina Sinatra, que era my way, o sea, voy a hacer las cosas a mi manera, ¿no? Y bueno, pues ese inicio de las labores internacionales de Henry Kissinger a su manera, pues comenzó un giro en América Latina terrible, ¿no? A través de la formación de militares en la Escuela de las Américas
y que empezaron a colonizar gobiernos que empezaron en Chile y hicieron crecer los años de terror, ¿no? Pero bueno, por suerte alguien estaba tuiteando por aquí que ahora el cobre es del pueblo chileno, no sé hasta qué punto. Pero todas esas formas de hacer política tumbando gobiernos, pues por suerte se han ido erradicando, aunque es una amenaza permanente, ¿no? Pero se abrieron luego las alamedas y es dramático el discurso, ¿no?, que has puesto antes de Allende, ¿no? Como bueno, sí, ahora lo vamos a poner para despedir el programa. Allende, fíjate, yo conocí a Fernando Flores, que fue el primer ministro, el ministro más joven de la democracia de Allende, ministro de Economía, y fue una de las últimas personas, estaba allí mientras Salvador Allende recitaba aquel discurso. Hubo siempre mucho debate sobre si lo había improvisado o lo llevaba escrito, por la belleza de las palabras y por la forma tan poética en la que se despidió de la ciudadanía chilena. Y me contó Fernando Flores, me dijo, lo dijo de cabeza, lo improvisó de cabeza. Y después se abrió aquel debate sobre si se había suicidado, si había sido asesinado por las fuerzas de Pinochet. Y él defendía, aunque estaba solo en su despacho, no hay nadie que lo pueda avalar, pero él defendía que se había suicidado, que finalmente su final, y creo que así lo atestiguó después las pruebas forenses que se hicieron, ¿no? Precisamente un forense español, Francisco Echeverría, es el que hizo la última autopsia a Salvador Allende, que determinaba, digamos, la tesis del suicidio. Y yo quiero aprovechar para recomendar un libro. Había otra persona trabajando con Allende, un abogado español, Joan Garcés, al que estuvo buscando Pinochet para detenerlo. Lo llamaba el Españolito, pero consiguió salir de Chile, volver a España, y unos años después viajó a Estados Unidos precisamente a investigar en documentos clasificados para encontrar los vínculos entre la política norteamericana y el golpe de Estado de Pinochet. Y haciendo esa investigación, lo que se encontró además fue un montón de vínculos entre la política internacional de Estados Unidos y la transición española, los últimos años de la dictadura y los años de la transición, por ejemplo, con cosas como, por ejemplo, que buena parte de los altos militares que se reunían con Franco para tomar decisiones estaban a sueldo de Estados Unidos, ¿no? Y entonces, a raíz de esa investigación, hice un libro, Soberanos e Intervenidos, de la editorial Siglo XXI, que es espeluznante, ¿no? Y entre otras cosas ayuda muy bien a ver qué pasó en España en los años 70, ¿no? En un país donde esa política agresiva internacional de Henry Kissinger se estaba llevando a cabo, y aquí había una gran fuerza política de oposición al régimen, que era el Partido Comunista, y nadie iba a permitir que rozara el poder, ¿no? Entonces el libro explica de manera muy documentada lo que pasó en Chile y lo que pasó en España. Bueno, pues hoy es 11 de septiembre, la diada, el aniversario del golpe de Estado de Chile, del atentado de las Torres Gemelas, una fecha, en fin, verdaderamente simbólica, y más en el momento, por el momento que estamos viviendo en este país. Bueno, muchísimas gracias a todos por vuestra compañía, muchísimas gracias por participar en el programa, siempre en directo, siempre la gente tan activa, después también a la hora de enviar los audios de vuestra participación. Y precisamente tenemos a Piero Menor, que se encuentra en el epicentro del este huracán en Miami, que se está viviendo tan grave, tan serio, tan importante, que tiene a tanta gente preocupada. Y Piero Menor nos enviaba otro audio después desde el huracán. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Pues mira, te saludo ahora mismo desde Miami Beach. Estamos recibiendo ahora mismo la parte más fuerte de Irma. La verdad que hemos tenido mucha suerte porque estamos en un apartamento que da hacia el norte y bueno, estamos bastante resguardados, sobre todo comparados con la gente del otro lado del edificio. Estamos jugando al Risk, abrimos la ventana de vez en cuando. Es impresionante la fuerza con la que viene, a pesar de que no nos está llegando la parte más dura del huracán, que se ha ido más hacia el suroeste. Vamos a estar aquí recluidos todo el día y luego pues lo malo serán las inundaciones, que seguramente nos dejen un par de días aislados aquí en Miami Beach. Un saludo para toda la resistencia y la gente y los oyentes de La Cafetera.
Un saludo muy especial también para ti, Piero, para tu familia que está escuchando el programa, y un abrazo muy especial para todos aquellos que miráis con preocupación lo que está ocurriendo también en Florida con este huracán Irma, que ha dejado tantos desastres a su paso. Bueno, la cafetera custodiada, nos vamos. Muchísimas gracias a todos. Recordar, la película para este viernes del Videoforum es Okja. Es una película maravillosa que habla de la manera que tenemos de consumir carne los seres humanos, pero es muy tierna, tiene un punto muy tierno, es un poco dura, no es para ver con niños. Yo empecé a verla con el pequeño Fer y cuando vi el percal y vi que además Carmen Quintana y Mamen Páez me ponían mensajes de cuidado que no es exactamente muy para niños, tuve que suspender la acción porque en efecto es una película más bien para mayores, aunque tiene un punto de ternura que la hace muy especial. Esto es La Cafetera. Y nosotros nos marchamos. We were sailing on waves of silver. Me gusta porque ponéis así bailongos y entonces a eso, en cuanto os giro la cámara todos serios. Pongo la cámara del periscopio y ya todos serios. ¿Eh? Bueno, a ver, mete barriga. Gracias. La general. Hay que mirar allí a ver qué pasa porque es un lugar donde puede temblar Europa. Vale, pues mañana hablaremos de eso seguramente. Bueno, adiós, gracias, cafeteros. Pues cuidaos, pasadlo bien, que disfrutéis, que seáis buenos. O mejor, portaos mal. Que no... Feliz día a todos. Adiós, hasta mañana. Louder in a chorus filled the air, and when the voices fell, they broke the spell that tied us to our silver chairs, and they sang, oh, 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 oh. We were taken to the shadows, we were carried mucho más temprano que tarde, de nuevo, abrirán la grande Alameda por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Estas son mis últimas palabras. Tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. This is a homesick lullaby for us. It's called For Our Kingdom.